Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Juan Pablo, tú has hablado de la injerencia y la intromisión. ¿Son causales para que la Asamblea tome alguna acción para llamar al presidente y a este funcionario Murillo? Sí, son causales. La injerencia sobre otras funciones del Estado, la arrogación de funciones que no le competen, son causales para la institución. Esa es una vía, digamos, que tiene hoy la Asamblea Nacional para pedir la dimisión, digamos, del presidente de la República. Asimismo, digamos, existen también otras condiciones. El artículo 130 de la Constitución, en su numeral 2, establece que cuando existe conmoción interna y una grave crisis política como la que estamos viviendo, se puede dar paso a la muerte cruzada. ¿Qué corresponde a la muerte cruzada? Que se tiene que llamar a nuevas elecciones prácticamente para renovar justamente a la clase política. Tendríamos elecciones tanto de presidente como de Asamblea Nacional por el resto del periodo que queda, es decir, hasta el 2025. El tendría que llamar a las nuevas elecciones y tendría que existir una reconfiguración, digamos, de un nuevo gobierno por el periodo que resta todavía de este mandato. Juan Carlos, es decir que ahorita el presidente ha dado carta abierta para que la Asamblea tome estos casos y esperemos que el denunciólogo no pida este caso para él tratarlo, como lo pidió en el caso Pandora, para dejarlo en libertad y decirle que no tenía ninguna culpa, no tenía ninguna acción legal. Esperemos que esto no suceda. Sí, de hecho, digamos, una de las cosas que hizo Lazo es justamente captar la Comisión de Fiscalización dentro de la Asamblea Nacional y puso ahí a uno de sus alfiles, por decirlo así, que es este denunciólogo Villavicencio, que realmente, digamos, es una alfombra del poder de turno, que en este caso es el presidente Lazo. ¿Cómo tú ves, Juan Carlos, la parte de que el presidente Correa ha dejado en libertad a todos sus presidiarios para que asuman o tomen la decisión de apoyar o no al paro? Yo creo que, digamos, el presidente Correa tiene ahí, digamos, algunos criterios que son válidos, ¿no? Digamos, durante su gobierno jamás se permitió que se cierren vías, que se tomen pozos petroleros. Es decir, una cosa es el derecho a la protesta, es legítimo, y otra cosa, digamos, es tolerar actos de vandalismo que no se deben de dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente Correa se cuida un poco de eso, de que no lo vinculen con este tipo de actos que de ninguna manera están justificados, ¿no? Entonces, eso creo que es válido. Por eso ha dicho, bueno, nosotros como organización política no es que avalamos el paro, porque no lo hemos convocado nosotros. Creo también, digamos, que un poco, digamos, también influye lo que pasó hace años atrás, en el 2019, en octubre, cuando en realidad tampoco, digamos, las autoridades de la Revolución Ciudadana, las figuras asociadas al correísmo participaron de la protesta, pero así no hayan participado, igual fueron, digamos, vinculadas y se abrieron una serie de expedientes judiciales y hubo persecución política, porque hay que decirlo claramente, hubo persecución política, estuvo presa la prefecta Paola Pavón, Cristian González, Virgilio Hernández, cuando ellos ni siquiera participaron de la manifestación. Bueno, Patiño, digamos, es un caso un poco anterior. Él tuvo que, digamos, salir del país, pero es otro caso evidente de persecución política, ¿no? Él simplemente lo que dio es un discurso político en el cual lo que él dijo es, bueno, tenemos que reaccionar frente hasta este gobierno o hasta ante este desgobierno, por decirlo así, que nos tiene sumido en la pobreza. Y eso, digamos, las autoridades de ese entonces, el gobierno de Lenín Moreno, la fiscal, es otra de las piezas que viene, digamos, desde el Trujillato, cuando cooptaron todas las instancias del Estado,
se han encargado, digamos, de dar paso a esta persecución política que hasta el día de hoy no cesa. ¿Cómo tú ves, Juan Pablo? Vamos a darle el paso a Richard, que me está haciendo ya. ¿Cómo tú ves esto que ha pasado ya un año de que se enjuició a María Paula Romo y resulta que se ha distribuido a todo el mundo, menos la fiscalía, para que inicie las acciones legales? ¿Cómo tú ves si recién lo retoma y le envían la copia ahora sí de la destitución a fiscalía para que tome las acciones? Oh, claramente, digamos, el gobierno actual se ha encargado de proteger a María Paula Romo. Y también, digamos, tenemos una fiscalía que en unos casos se actúa y en otros casos no, dependiendo obviamente de, digamos, de sus intereses políticos, ¿no? Te podría dar un ejemplo de esto, claramente es el caso de INA Papers, que no se ha investigado, ¿no? Pese a que las denuncias están ahí ya hace algunos años atrás. Y este, claro, es otro caso muy similar, ¿no? Entonces, por más que yo creo que, digamos, la Asamblea en el día de ayer dio paso justamente a que el expediente sea reenviado y sea conocido por la Fiscalía, dudo que la Fiscalía se encargue realmente de hacer algo. Es decir, eh, todas esas atrocidades que María Paula Romo cometió justamente en octubre del 2019, yo creo que van a quedar en la completa impunidad. Y lo que hizo con Bolivia también, a mandar bombas a Bolivia, es una cuestión verdaderamente que nos hizo quedar mal. Richard. Correcto, allá se Sí, mandó señor. armamento, digamos, desde el Ecuador para dar paso a un golpe de Estado, ¿no? Hoy tenemos en realidad que quien dio ese golpe de Estado, la ex dictadora Áñez, ha sido condenada a 10 años de prisión. 10 años de prisión y 10 años en los que muy difícilmente los va a cumplir. Es una cuestión muy difícil para una mujer y para una mujer que estuvo acostumbrada al poder sobre el poder, porque eso fue lo que hizo la señora Añez, dejar a tanta gente, ¿no? Juan Pablo, los problemas del Ecuador son recalcitrantes definitivamente y eso lo sabemos. Pero más allá de aquello, hay gente que está impune en el gobierno de Moreno, hay gente que está impune en el gobierno de Lazo mismo. Es decir, como que se han olvidado de que cometieron irregularidades. Caso Pablo Celi, por ejemplo, ya prácticamente está en su casa disfrutando de la dulce vida. Sin embargo, Jorge Glass, que es un secuestrado político, sigue detenido. Es clara la persecución, pero más que clara la persecución, el punto de vista es, al reconstruir el Ecuador, es necesaria una asamblea constituyente para reinstitucionalizar el Estado y que esa constitución, que no tiene que ser variada, sino más vale reconstruida con todo lo que le han hecho daño al Ecuador, se dé a la brevedad posible. ¿Tú crees que eso es necesario y es urgente frente al problema de revocatoria de que probablemente el Lazo caiga a la brevedad posible? Yo no creería que el Ecuador necesita, digamos, una nueva asamblea constituyente, ¿no? Creería que tal vez sí se necesitan algunas reformas puntuales, pero lo más importante, digamos, es tener un gobierno legítimo y que obedezca a los intereses de la población, un gobierno que evidentemente se interese por brindar educación de calidad, por brindar una salud en la cual todos los ciudadanos puedan acceder a medicinas, a tratamientos médicos, a operaciones, y porque un gobierno o un Estado que se brinde realmente o se preocupe realmente por generar convivencia, que en realidad es lo que se necesita para generar un ambiente mucho más seguro para los ecuatorianos. Entonces, yo creería que si renovamos la clase política, esa clase política efectivamente tiene una legitimidad y se debe a los intereses de la población, no necesariamente necesitamos una asamblea constituyente. Claro que sí, es decir, es necesario de todos modos reconstruir la clase política. El problema es grave porque la mayoría de la gente no está creyendo en los políticos tradicionales. Esa falta de credulidad en los políticos tradicionales
hace que exista la posibilidad de que resurjan nuevos líderes. Juan Pablo. Sí, sin duda, digamos, es un ambiente en el cual puede venir un outsider, puede venir, se corre, digamos, el peligro justamente de que existan estos discursos demagógicos, igual, anti-Estado, anti-establishment, anti-clase política. Lo estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, en donde el candidato Rodolfo Hernández, digamos, encarna ese sentimiento de que todos los políticos no sirven para nada, ese sentimiento de que el Estado no sirve para nada, ese sentimiento bueno, elíjanme a mí porque yo le voy a dar duro a la clase política, ¿no? Cuando en realidad, digamos, no se entiende que lo que necesitamos en realidad es una clase política de calidad. Lo que necesitamos son políticos que sientan cuáles son las necesidades de los ecuatorianos, ¿no? En ese sentido, claro, corremos ese riesgo de que alguien que sea partidario de estos discursos vaya y pesque, digamos, de río revuelto. Claro, que sería lo terrible para el Ecuador y que venga alguien que no vaya a cumplir. Ahora, la otra parte que yo quiero saber es cuando un candidato hace propuestas muchas veces, y esto es real, Juan Pablo, no cumple lo que le está pasando a Guillermo Lasso. No cumplen con las propuestas. ¿Qué es lo que pasa y qué medidas se debe de tomar para que esas propuestas se cumplan realmente? Bueno, nuestra constitución, digamos, en ese sentido, generó una figura, una institución que, de hecho, bueno, todavía no ha sido utilizada, pero que su fin justamente es ese, ¿no? Que el plan de gobierno de los políticos de turno se cumpla. Y esa figura es la figura de la recolección de firmas para la revocatoria del mandato. Es decir, cuando un gobernante al cabo de cierto tiempo no ha cumplido con lo que prometió en campaña electoral, los ciudadanos, digamos, estamos facultados a recoger firmas para que el mandato de ese presidente termine. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.